Teoría clásica del comercio internacional. Introducción. El sustento básico de estas teorías era la existencia de competencia perfecta a través de la práctica del libre cambio. Krugman y Obstfeld apuntan. El economista francés Frédéric Bastiat escribió una vez que el hecho de que otros países tengan rocas en sus costas no es razón para lanzar rocas en nuestros puertos. Es decir, el hecho de que otros países distorsionen su producción con protección y subsidios no es razón para que distorsionamos la nuestra. A lo largo de los últimos 2 siglos esta teoría se ha mostrado básicamente correcta. A su vez, en el plano teórico las tesis clásicas fueron retocadas y ampliadas pero nunca sustituidas. Se les añadieron las formulaciones gráficas y matemáticas de las que carecían y se matizaron algunos conceptos, pero su robustez desde el punto de vista teórico y conceptual no se puso en entredicho. L. Balras a finales del siglo XIX y, posteriormente K.J. Heroux y G. Debreu en 1951 dieron el sustento teórico definitivo al laissez-faire y a las nociones de eficiencia del mercado que Adam Smith había introducido casi 2 siglos antes, con su metáfora de la mano invisible mediante la demostración de la existencia, unicidad y estabilidad del equilibrio general. Estas teorías se complementan con los desarrollos recientes de la teoría de la organización industrial porque el nuevo enfoque de análisis se desarrolla en un campo en el que interactúan continuamente la economía internacional y la estructura de los mercados, y donde son decisivos temas como las economías de escala, las barreras de entrada, el comportamiento de las empresas en ambiente estratégico, las externalidades tecnológicas, el aprendizaje mediante la experiencia y la inversión en I+D. Teoría neoclásica del comercio internacional. Ricardo en su obra Principios de Economía Política y Tributación de 1817 quien sentó las bases teóricas las cuales explican las ventajas que las naciones pueden lograr por medio del comercio internacional. Pero fue J.S. Mill quien explicó cómo se distribuyen estas ventajas entre los países. Además formuló la ecuación de demanda internacional y la teoría de la demanda recíproca, que superaba y corregía en ciertos aspectos la teoría de Ricardo. Y ya entrado el siglo XX, en 1933, la teoría clásica se vio ampliada por el modelo Hack-Schollin de las proporciones factoriales, con lo que quedaba configurado el marco teórico que explicaba el porqué del comercio internacional. Según J. A. Schumpeter, los autores clásicos son en su mayor parte ardientes librecambistas, y así se interesaban sin duda grandemente por puntualizar las ventajas o ganancias que un país puede obtener del comercio internacional. Correspondió a Ricardo introducir el concepto de ventaja comparativa, a través de su famoso ejemplo de la producción de vino y paño en Inglaterra y Portugal, en el cual explica cómo, aunque un país tenga una ventaja absoluta, pueda producir ambos bienes con un menor coste que otro. Por lo tanto, le convendrá importar aquel bien en cuya producción sea relativamente menos eficiente y exportar aquel bien en cuya producción sea relativamente más eficiente. Del mismo modo, un país que no tenga ventajas absolutas en la producción de ningún bien puede beneficiarse del comercio internacional si se especializa en la producción de aquel en el que su producción es relativamente más eficiente. El avance de Mill es el estudio de cómo se repartirán los beneficios del comercio entre ambas naciones. Para desarrollarlo se basa en el análisis oferta-demanda, en el que no había entrado Ricardo, y explica cómo la distribución de las ganancias del comercio depende de los precios relativos de los bienes que un país produce. Pero como para determinar dichos precios relativos es necesario analizar la oferta y demanda relativa de bienes, lo que Mill logra es incluir el análisis del comercio internacional, basada en los costes comparativos, como un caso particular de su análisis general de la demanda recíproca cuyo centro es la ecuación de demanda internacional. En palabras del propio Mill, los productos de un país se cambian por los de otros países a los valores que se precisan para que el total de sus exportaciones pueda exactamente pagar el total de sus importaciones. Esta ley de valores internacionales no es sino una ampliación de la ley general del valor, a la que hemos llamado ecuación de la oferta y la demanda. De modo que la oferta y la demanda no son sino otra forma de expresar la demanda recíproca. O dicho de otro modo, la ecuación de demanda internacional asegura que se alcanzará un equilibrio en los mercados internacionales, gracias a la competencia entre compradores y vendedores, o ley de oferta y demanda, de modo que el precio del total de bienes que el país importador desea recibir coincida exactamente con el del total de bienes que el país exportador desea enviar. La conclusión más importante que se extrae del análisis de Mill sobre los valores internacionales es que no es indispensable que un país sea competitivo para beneficiarse del comercio internacional. De este modo queda configurada la llamada teoría clásica de los valores internacionales. En palabras de J. Schumpeter, la teoría de los valores internacionales, tal como la constituyó Mill,
Soportó el fuego de la crítica mucho mejor que el resto del sistema clásico y siguió siendo doctrina dominante hasta bien entrada la década de 1920. Ya en el siglo XX, con la obra de Beolin Comercio Interregional e Internacional, de 1933, se produce un avance significativo en la teoría del comercio internacional. Entra en juego una nueva explicación que viene a complementar a la teoría de la ventaja comparativa para dar lugar a la teoría tradicional o neoclásica del comercio. La teoría de las proporciones factoriales modelo Excher-Ohlin. Según esta teoría y en palabras del propio Ohlin, generalmente los factores abundantes son relativamente baratos y los factores escasos relativamente caros en cada una de las regiones. Aquellas mercancías que en su producción requieren una buena cantidad de los primeros y pequeñas cantidades de los segundos se exportan a cambio de bienes que utilizan factores en la proporción inversa. Así, indirectamente, los factores cuya oferta es abundante se exportan y aquellos otros con oferta más escasa de importan. Para que las conclusiones de la teoría sean válidas es necesario que se cumplan una serie de supuestos restrictivos, de cuya relajación se derivarán algunas de las conclusiones de las nuevas teorías del comercio. Existen dos países, dos bienes y dos factores productivos, trabajo y capital. Los bienes son perfectamente móviles entre los países. No hay costes de transporte ni impedimentos al libre comercio, mientras que los factores se mueven libremente entre las dos industrias dentro de cada país, pero no pueden desplazarse de un país a otro. Existe competencia perfecta en los mercados de bienes y factores, que se vacían completamente a los precios de equilibrio. Las funciones de producción de ambos países son iguales y presentan rendimientos constantes de escala y productos marginales decrecientes para ambos factores. Tanto la tecnología disponible por ambos países para producir ambos bienes como sus avances se incorporan de modo instantáneo a los procesos productivos sin coste alguno. Las preferencias de los agentes son idénticas en ambos países. Esta teoría supone un desarrollo que supera a la de la ventaja comparativa, pero no representa una modificación radical de los principios de Ricardo y Mill. Las causas que explican el comercio siguen siendo las mismas. Los países son diferentes y sus producciones se complementan entre sí, pero este nuevo modelo aporta una solidez que, una vez formalizada por Samuelson, se convirtió en doctrina absolutamente dominante en el campo de la teoría económica. La nueva teoría del comercio internacional. Según la teoría neoclásica del comercio internacional postula que éste se aplica a través de la ventaja comparativa. Cada nación producirá aquellos bienes en los que goce de una ventaja relativa y mediante el intercambio los distintos países se complementarán, sacarán provecho de sus diferencias. De este modo las diferencias de recursos, capacidades de la fuerza laboral y características del factor capital de los distintos países determinarán los patrones del comercio internacional. Las predicciones que se desprenden de esta teoría son, por ejemplo, que los países más desarrollados exportarán manufacturas e importarán productos no elaborados, mientras que los países en vías de desarrollo importarán manufacturas y exportarán productos no elaborados, materias primas y alimentos, debido al diferente precio relativo de sus factores. Otro ejemplo más actual de la importancia de los intercambios intraindustriales es el que muestra la tabla 1. En ella se expone, para el caso de Estados Unidos, el índice comercio intraindustrial / comercio total para distintas industrias. Un valor de 0 implica que Estados Unidos es o bien un importador, o bien un exportador neto en ese sector. En este caso el comercio sería únicamente interindustrial. Un valor de 1 implica que las importaciones y las exportaciones que realiza Estados Unidos en ese sector están muy igualadas, es decir, que el comercio intraindustrial es muy significativo. La tabla ordena las industrias de acuerdo con el peso del comercio intraindustrial. Este tiene un peso especialmente elevado en las industrias de productos manufacturados más sofisticados, como equipamiento de generación de energía, o las industrias químicas y eléctricas. Estos bienes son importados y exportados simultáneamente por las economías desarrolladas. Por otra parte, el comercio intraindustrial tiende a tener menos peso, siempre observado desde Estados Unidos, en términos de la tabla 1, en productos intensivos en trabajo y menos elaborados, que suelen ser importados por Estados Unidos de países menos desarrollados, por ejemplo el calzado, tal y como predice la teoría tradicional. Las causas que explican el elevado comercio intraindustrial de los países más desarrollados son las economías de escala y las imperfecciones de los mercados, especialmente la importancia de la diferenciación de productos, competencia monopolística. Las ventajas de los rendimientos crecientes de escala, que no eran tenidos en cuenta por la teoría tradicional, sumados a la diversificación de la demanda en los países desarrollados, que hace que ningún país pueda satisfacer completamente la diversidad de productos que incluyen las funciones de utilidad de todos sus diversos y heterogéneos consumidores,
han abierto la posibilidad a nuevas explicaciones de por qué se comercia, así como explicaciones de las nuevas ventajas que suponen los intercambios internacionales, tanto para los consumidores como para los productores, derivados de la relajación de los supuestos de la teoría tradicional. Una vez señalada esta divergencia entre la teoría tradicional y la nueva en lo que respecta a las economías de escala y al comercio intraindustrial, podemos decir que éstas se derivan de la teoría tradicional con respecto al bienestar y a la política comercial que deben seguir los gobiernos. La teoría tradicional, el bienestar y la política comercial. A pesar que los economistas suelen ser muy cautos a la hora de hacer consideraciones sobre el bienestar, la teoría tradicional afirma sin lugar a dudas que el intercambio internacional mejora el bienestar mundial. El comercio internacional permite que muchos de los bienes que se demandan en un país, porque forman parte de las funciones de utilidad de los ciudadanos, lleguen a sus manos. Sin este intercambio, como ningún país es capaz de satisfacer completamente la demanda de bienes que hacen sus ciudadanos, especialmente en el caso de las economías más desarrolladas, el bienestar sería menor. De la anterior reflexión se deduce inmediatamente que una política comercial que obstruya el libre cambio perjudica el bienestar de los ciudadanos porque no permite que la economía alcance un óptimo de Pareto. Pero el avance teórico más importante para justificar la no intervención se deriva de la demostración de la eficiencia del mercado que realizaron K.J. Arrow y G. Debreu en 1951. Gracias a los avances previos de L. Walras en la segunda mitad del siglo XIX, mediante la demostración de la existencia, unicidad y estabilidad del equilibrio general, en las cuales se derivan los dos teoremas fundamentales del bienestar que afirman que todo equilibrio competitivo es eficiente en el sentido de Pareto y que cualquier óptimo de Pareto es alcanzable mediante un mercado competitivo. Lo que se sigue inmediatamente de estos teoremas es que la intervención solo logra distorsionar las actitudes de los agentes económicos, ya que el mercado es eficiente y neutral en términos distributivos, y no permite que se alcancen situaciones Pareto eficientes. La teoría tradicional se basa para no justificar políticas comerciales activas en que en todas las industrias existe competencia, por lo que no hay fallos de mercado que deban ser corregidos por el Estado. En una industria que funciona en competencia perfecta, el precio se iguala al coste marginal, no hay beneficios extraordinarios a largo plazo, solo beneficios contables. Si una industria presenta precios por encima del coste marginal, nuevas empresas entrarán en la industria y el precio bajará hasta igualarse al coste marginal, con lo que los beneficios extraordinarios desaparecerán. Para que la competencia perfecta sea una realidad deben cumplirse una serie de supuestos. No deben existir barreras de entrada a la industria. El bien que ofrecen todas las empresas debe ser homogéneo. Debe haber información perfecta y no debe haber ningún tipo de poder de mercado, es decir, ningún comprador ni ningún vendedor deben poder influir sobre el precio de mercado del bien. Resulta fácil pensar en industrias que no sean perfectamente competitivas. Los casos más claros se encuentran en industrias de alta tecnología, como la aeroespacial, la robótica o la electrónica, pero no es necesario que sean industrias en las que el bien producido alcance un altísimo precio como las anteriores. Hoy en día prácticamente todas las empresas intentan diferenciarse de sus competidores de una u otra manera, independientemente del tipo de bien que produzcan. En las empresas de servicios ocurre algo muy similar. Seguros, banca y operadores de comunicación, entre otros muchos, intentan diferenciar el servicio que ofrecen inventando para ello nuevos métodos como por ejemplo la calidad, que viene a sumarse a la cada vez más sofisticada publicidad. El problema para los economistas es que, en este tipo de mercados, no se sabe a ciencia cierta cómo se comportarán las empresas, a diferencia de lo que ocurre tanto en los de competencia perfecta como en los de monopolio, en los cuales resulta relativamente fácil predecirlo. En competencia perfecta las empresas, al enfrentarse a una curva de demanda infinitamente elástica, son precio aceptantes, tan solo pueden subir el precio hasta que se iguale al coste marginal, mientras que en monopolio, las empresas, como se enfrentan a una demanda con pendiente negativa, subirán el precio de modo que igualen el ingreso marginal al coste marginal, siempre que no haya leyes que lo eviten, con lo que el equilibrio del mercado se situará en un punto al que corresponde en un precio mayor y una cantidad menor que en el caso competitivo. Pero a partir de los años 60, comenzó a desarrollarse una nueva disciplina dentro de la microeconomía que se ocupó de intentar explicar cómo funcionan estos mercados. Se trata de la teoría de la organización industrial. Esta teoría relaja los supuestos de la competencia perfecta para intentar dar una visión de los mercados que se asemeje más a la realidad que la que dan los modelos tradicionales, que contienen demasiadas simplificaciones estratégicas. La teoría de la organización industrial no ha logrado dar respuesta a cómo se comportan exactamente los mercados imperfectamente competitivos, pero sí ha presentado un catálogo de modelos concretos.
que arrojan algo de luz sobre ciertos temas hasta entonces casi imposibles de abordar. Entre ellos se encuentran temas muy diversos, desde la teoría de juegos no cooperativos con información imperfecta hasta la discriminación de precios, pero en particular hay algunos que tienen una relación muy directa con el modo en que se han desarrollado las nuevas teorías del comercio internacional. Estos temas son el comportamiento de los mercados oligopolísticos analizados mediante la teoría de juegos, el problema de las barreras de entrada a determinadas industrias, la inversión en I+D, desde sus procesos de creación hasta los efectos externos que proyecta sobre el resto de la economía, así como las dificultades para proteger las innovaciones mediante patentes, los rendimientos crecientes, economías de escala, y el aprendizaje mediante la experiencia. El papel que debe jugar el Estado mediante la política industrial en los mercados imperfectamente competitivos, tanto a nivel nacional como internacional. La diferenciación de productos en mercados de competencia monopolística. Política comercial estratégica. Estudiando la tesis planteada por los defensores de la política comercial estratégica y empezando por la definición, se dice que la política comercial estratégica es aquella que dispone el gobierno a través de la participación y organización que se produce en sectores de empresas nacionales y extranjeras en el ámbito internacional y sirve para cambiar la interacción estratégica. Esto se implementa a través de la política industrial, la cual se encarga de defender las empresas nacionales de las empresas extranjeras, ya que dadas las imperfecciones de los mercados, hay buenos motivos que justifican una política industrial activa. Para esto existen dos argumentos: los beneficios extraordinarios que aparecen en mercados oligopolísticos con fuertes barreras de entrada y que podrían justificar subsidios a la exportación, la importancia de las externalidades tecnológicas de determinadas industrias que justificarían también un apoyo gubernamental a través de una política industrial. Ambos relacionados aunque son tratados en diferentes enunciados, pero para juzgar las ventajas e inconvenientes de la política industrial se deben tratar conjuntamente. Además, estudiaremos las posibles represalias que podrían tomar los gobiernos de otras naciones en respuesta a las políticas comerciales estratégicas llevadas a cabo por un gobierno concreto y los riesgos que esto supone para el desarrollo de los intercambios internacionales. A. El argumento de los subsidios que desplazan beneficios. P. Krugman, hace 15 años, se refiere a 1970 aproximadamente. Los economistas podían afirmar que se sabía tan poco de las implicaciones de la competencia imperfecta para la política del comercio internacional que nada útil podría decirse al respecto. Hoy conocemos que hay industrias en las que existen beneficios extraordinarios. Además, en el caso de muchos países, serán empresas nacionales las que compitan con otras, luchando por hacerse con el mercado mundial. Es decir, lo que ocurre es que estas pocas empresas que compiten en determinados sectores luchan por capturar la mayor porción posible de los beneficios que están en juego. Como la estructura de este tipo de industrias suele ser oligopólica, las empresas se comportarán de modo estratégico, porque sus acciones condicionan el comportamiento de sus rivales extranjeras. La principal diferencia entre la teoría tradicional y la nueva estriba es que al no considerar la imperfección de los mercados, esta afirma que la renta que se genera en estas industrias será muy pequeña, por lo que no es demasiado importante quien se apropie de ella. Pero si esa renta resulta ser grande, comienza a ser mucho más importante quien pueda apropiarse de ella. Volviendo a P. Krugman, si la nueva concepción del comercio es correcta, algunos sectores importantes en el comercio serán también sitios en los que la renta no puede eliminarse con facilidad por la competencia. Existirán sectores que son más valiosos que otros. Las causas de que existan estos sectores se debe a la estructura oligopolística de ciertos mercados que implican altas tasas de beneficios y se basan en las barreras de entrada a la existencia de economías de escala y a la importancia del aprendizaje y de la innovación mediante la experiencia. Así afirma J. Brande, diferentes estructuras industriales originan distintos incentivos para la política económica. Los defensores de la política comercial estratégica afirman que, bajo determinadas estructuras industriales, el gobierno puede modificar el juego estratégico en el que se desenvuelven las empresas mediante subsidios a la exportación, logrando que el ingreso nacional aumente, gracias a que las empresas nacionales se apropian de una mayor parte de las rentas que con las que rivales extranjeros cuentan. Se ven intimidados ante las ayudas que reciben sus competidores, lo que las obliga a reducir su producción, dejando que las empresas localizadas en la nación que subsidia capturen una mayor porción de los beneficios. Para lograr esto, el gobierno debe conceder subsidios que desplacen los beneficios que están en juego en el sector hacia las empresas nacionales. Los subsidios a los que se refieren estos teóricos no son necesariamente subsidios por unidad de producto para los bienes que se exportan,
sino que son transferencias de renta que tienen un carácter mucho más general e indefinido, que se materializa en ayudas del gobierno a los sectores considerados estratégicos, y que se canalizan a través de la política industrial en forma. En conclusión, se trata de crear una ventaja comparativa allí donde en principio no la había. Mediante los subsidios que desplazan beneficios, los gobiernos pueden modificar la interacción estratégica al añadir una nueva etapa, que condiciona el resultado final resolviendo la batalla por los beneficios a favor de la empresa nacional. Es contradictorio que el argumento de la política comercial estratégica se asemeje a la justificación clásica del proteccionismo por la industria naciente. Según esta teoría, las naciones, en una primera etapa de su desarrollo industrial, no estarían preparadas para competir en los mercados internacionales debido a su retraso relativo con respecto a otros países. Esto justificaría que el gobierno protegiera la industria naciente del país durante un periodo de tiempo no muy largo, con el fin de que la industria se colocara en igualdad de condiciones para competir. A partir de entonces se debía eliminar todo tipo de proteccionismo para aprovechar las ventajas del libre cambio, pero siempre tras este periodo en el que el gobierno hubiera dado un empujón a la nueva industria. En el caso de la política comercial estratégica, la idea es bastante similar. Se trata de dar un empujón a una empresa nacional, no para colocarla en igualdad de condiciones con sus competidoras internacionales, sino para que las aventaje, ya que están en juego grandes beneficios. Lo contradictorio es que las industrias nacientes de hoy son precisamente las de alta tecnología, que cuentan con inmensos recursos. Una vez que la empresa nacional consigue una ventaja inicial, podrá mantenerla en el tiempo sobre sus rivales extranjeros gracias a que ya habrá tomado la delantera tecnológica, a las ventajas que se derivan de las economías de escala y a que irá ganando eficiencia a través de la experiencia. La justificación teórica está fundamentada en la existencia de un fallo de mercado. Al no haber competencia perfecta, la mano invisible de Adam Smith no funciona, por lo que queda justificada la intervención estatal, y esta se lleva a cabo mediante la política comercial estratégica. Pero los defensores de estas intervenciones no explican cómo se corrige ese fallo de mercado. La intervención no resuelve el fallo de mercado, sino que hace que los beneficios caigan del lado de las empresas nacionales en vez de ser sujetados por empresas extranjeras. En realidad, dado que el óptimo paretiano no es alcanzable debido a la imperfección de los mercados, tenemos que conformarnos con una situación de segundo mejor, pero dentro de estas situaciones no pareto eficientes resulta lícito que el gobierno de un país prefiera unas a otras y pueda implementar políticas para que el segundo mejor que se alcance finalmente sea el que más le convenga. En todo caso, los defensores de la política comercial estratégica argumentan que, cualquiera que sea la justificación teórica para conceder el subsidio, es decir, tanto si existe fallo de mercado como si no, y tanto si la intervención lo soluciona como si no, si las empresas nacionales no son apoyadas por el gobierno, toda la nación se verá perjudicada, porque los gobiernos de otras naciones pondrán en práctica los subsidios anticipadamente y se apropien de los beneficios. Al hilo de esta última reflexión podemos preguntarnos cómo reaccionaron los gobiernos de otras naciones ante políticas comerciales estratégicas agresivas. ¿Tomarán represalias? Y, considerando que es preferible tener una relación cordial con aquellos países con los que se comercia, ¿hasta qué punto compensa llevar a cabo dichas políticas? Se ha escrito mucho acerca de estas preguntas, pero no se ha llegado a conclusiones claras. ¿Por qué? B. Posibles represalias, un dilema del prisionero. La pregunta que debemos hacernos es cómo se resuelve el juego estratégico al que se enfrentan los gobiernos nacionales. Al movernos en el complejo terreno de la incertidumbre, donde el comportamiento estratégico es determinante, no podemos decir exactamente cómo se comportarán los gobiernos. Pero en principio, considerando solo dos naciones de igual peso económico y dos empresas, cada una localizada en uno de los países, que luchan en condiciones de duopolio por los mercados mundiales, en los que se incluyen los mercados nacionales de ambos países, podemos pensar en tres opciones. Un país protege su mercado interno y apoya a la empresa nacional mediante subsidios en los mercados de exportación, mientras el otro no interviene en absoluto. En este caso, el que realiza una política comercial activa gana más puesto que puede vender en todos los mercados, mientras que su rival no puede vender en el mercado interno del país proteccionista. Ambos países protegen sus mercados nacionales, con lo que ninguno puede sacar provecho de los mercados de exportación. Esta parece ser la peor situación de todas, ya que no se obtienen las ventajas que se derivan de las prácticas de libre cambio. Ninguno de los países interviene ni protegiendo ni potenciando a la empresa localizada en su interior. En este caso, libre cambio, ambos estarán mejor que en el caso anterior, pero ambos deberán resistir la tentación de comenzar una acción unilateral como la descrita en el primer caso.
Si reflejamos esta situación en un juego, tabla 2, nos encontraremos con una situación de dilema del prisionero. El juego muestra como si ambos países adoptan la opción cooperativa los beneficios globales son 800, 400 cada uno, mientras que si ambos deciden no cooperar, imponen restricciones a la importación y activan una política comercial agresiva, tan solo ganan 100 cada uno. Finalmente, si un país interviene y el otro no, aquel que interviene, no coopera, logra unos beneficios de 500, que superan los 400 del resultado mutuamente cooperativo, mientras que el otro obtiene tan solo 50, que es el peor resultado posible. Las cifras de la matriz de pago son arbitrarias, lo importante son las magnitudes relativas. Una vez expuesto este panorama, ¿cómo se comportarán ambos países? Este juego es el más estudiado de la interacción estratégica. En principio, si se juega una sola vez aparece una estrategia dominante no cooperativa para ambos países, con lo que el equilibrio de NA sería la casilla inferior derecha, la peor de las situaciones posibles. La estrategia dominante hace que ambos países seleccionen la opción no cooperativa independientemente de que exista un subsidio estratégico por parte del otro país. Si un país subsidia, el beneficio que obtiene es mayor si el otro no interviene, pero es evidente que en esta situación ambos intervendrán. Como el resultado del juego indica que las estrategias dominantes de ambos países les conducen a una situación no óptima en términos de Pareto, podemos preguntarnos si no hay un modo en que los países se pongan de acuerdo para lograr el resultado mutuamente beneficioso. Esto es precisamente lo que intentan los acuerdos internacionales, especialmente las rondas de negociación del GATT. En ellas se intenta garantizar que ambos países se obligarán a no intervenir en aras de lograr el resultado mutuamente más beneficioso. Pero el problema es que estos acuerdos tienden a ser frágiles, ya que existen incentivos para violarlos y no existe una autoridad legal internacional capaz de sancionar a aquella nación que no los cumpla. Parece evidente que el juego se repetirá varias veces o, mejor dicho, un número indeterminado de veces, con lo cual los países tienen la posibilidad de rectificar sus decisiones a lo largo del tiempo. Los avances teóricos de la teoría de juegos, los cuales no están definidos en este trabajo, pero sí conviene señalar un resultado interesante elaborado por Barbara Axelrod, quien intentó determinar cuál es la mejor manera de jugar al dilema del prisionero si el juego se repite muchas veces. Axelrod realizó un experimento de laboratorio que, aunque dista mucho de parecerse a la compleja realidad en la que se desarrollan las acciones gubernamentales en cuanto a la política comercial. Axelrod pidió a varios especialistas en teoría de juegos, que provenían de disciplinas académicas distintas y de diversos países, que propusieran la mejor forma de jugar al dilema del prisionero sabiendo que la estrategia que presentasen tendría que enfrentarse 200 veces con cada una de las restantes. En este primer experimento recibió 14 respuestas, siendo la ganadora la presentada por Anatole Rappaport, sociólogo y filósofo de la Universidad de Toronto. La estrategia de Rappaport era la más sencilla y planteaba jugar de modo cooperativo la primera vez y luego hacer lo que el rival hubiera hecho la última vez. Esta estrategia vence a todas las demás salvo a la depredadora que no coopera nunca. Además parece justa, solo no coopera si antes ha sido atacada y lo hace solo una vez. Es muy fácil de aplicar y no hay incentivos para ocultarla. Más bien podemos decir que es bueno exhibirla ya que cuando se enfrenta a sí misma el resultado siempre es mutuamente beneficioso. Este experimento no deja de estar sobre el papel y su aplicación al ámbito de la política comercial es, cuando menos, compleja. En primer lugar se refiere a un universo de 2 jugadores, mientras que los acuerdos comerciales se alcanzan en rondas de negociación multilateral, donde las complicaciones aumentan. Por otra parte, los comportamientos de las naciones no son tan simples como cooperar y no cooperar, e incluso en muchos casos no está claro qué significa exactamente cada una de estas opciones. Como sugiere J. Brande, se afirma a veces que Estados Unidos debiera imponer control a la importación de productos japoneses, en represalia contra la protección japonesa frente a las exportaciones estadounidenses. Pero los japoneses podrían responder que ciertas políticas proteccionistas compensan la ventaja de las empresas de Estados Unidos que cuentan con un acceso preferente a los contratos de la defensa, o que aprovechan un establecimiento de investigación fuertemente subsidiado en el sistema universitario de este país. Aunque el debate no está resuelto, de hecho esta estructura de dilema del prisionero subyace en las discusiones de política comercial entre proteccionismo y libre cambio que se remontan varios siglos atrás. Si resulta interesante incorporar al análisis estos avances que la investigación en teoría de juegos nos ha facilitado. C. El argumento de las externalidades. Existe otro argumento de peso a favor de la política industrial activa, las externalidades tecnológicas.
En palabras de Krugman y Oxfeld, el argumento de las externalidades tecnológicas es, probablemente, la mejor razón que puede darse para una política industrial activa. Este argumento parte de un fallo de mercado, la existencia de economías externas. Se dice que existe una externalidad si algunas de las variables que afectan a la utilidad o al beneficio de quien toma las decisiones se encuentran bajo el control de otro sujeto decisor. La existencia de externalidades viola el primer teorema fundamental de la economía del bienestar, según el cual todo equilibrio competitivo es eficiente en el sentido de Pareto. Según la teoría del equilibrio general, el mecanismo del mercado permite alcanzar situaciones óptimas en el sentido de Pareto porque consumidores y productores maximizan sus utilidades y beneficios respectivamente. En un caso típico de externalidad positiva, la innovación y la difusión de conocimientos. La investigación en nuevas tecnologías que se realiza en algunas industrias como la electrónica, la informática o la aeroespacial se filtra al resto de la sociedad. El beneficio marginal social supera al beneficio marginal privado. Los sistemas de protección de descubrimientos, como las patentes, no son todo lo eficaces que deberían y no es inusual que en este tipo de industrias los distintos competidores estudien los nuevos productos de sus rivales y los copien en cierta medida. Por lo tanto, puede ocurrir que las empresas, al apreciar que no pueden apropiarse de la totalidad de los rendimientos que se obtienen de una costosa investigación en alta tecnología, no dediquen todos los recursos que sería óptimo dedicar a la generación de conocimientos porque no encuentren los incentivos suficientes. Entonces sería lógico decir que el Estado podría tener un importante incentivo para realizar una política industrial activa que alentase las actividades que generan conocimiento. Estas empresas serían entonces los sectores estratégicos, que además coinciden con los sectores que deberían ser potenciados según el argumento anterior de los subsidios que desplazan beneficios. De todos modos, hay una diferencia importante entre ambos argumentos, mientras que el argumento de los subsidios que desplazan beneficios puede, como hemos visto, incitar a la guerra comercial, o al menos levantar ciertas reticencias por parte de los competidores extranjeros acerca de si la nación que subsidia en el comercio internacional. El argumento de las externalidades tecnológicas en principio no afecta a otros países. Es normal que las naciones realicen cierto tipo de política de planificación industrial en cuanto al desarrollo tecnológico y la primera idea y ninguna otra nación se debería sentir amenazada porque otra aumente su dedicación a sectores de alta tecnología. En el ámbito de la economía internacional debemos añadir nuevas consideraciones. Las industrias que hemos catalogado como de alta tecnología son aquellas que compiten en los mercados mundiales en situaciones de oligopolio o competencia monopolística. Podemos preguntarnos si las filtraciones tecnológicas anteriormente mencionadas tienen carácter mundial o si su impacto es considerablemente mayor en el interior de una nación. Para contestar a esta pregunta, analicemos qué hacen los gobiernos. El hecho de que el apoyo público a la primera idea en los países desarrollados sea considerado como una partida que debe ser ampliada en aras de una mayor productividad puede hacernos pensar que o bien los gobiernos se equivocan al creer que sus aportaciones benefician a la nación cuando en realidad se diluyen a través del espionaje industrial, o bien son altruistas y pretenden compartir las innovaciones y la creación de conocimiento con toda la humanidad, o bien realmente generan importantes efectos externos a la sociedad nacional, además de ayudar a una empresa localizada en el interior del país a que se convierta en líder de un sector puntero a nivel internacional y aumente sus beneficios. La última de las opciones parece, sin lugar a dudas, la más razonable y en todo caso es la única que justifica que los países dediquen cada vez más recursos a estas actividades. Por lo tanto, parece lógico pensar que el impacto de las filtraciones tecnológicas y los beneficios que produce la investigación en forma de externalidades positivas es más significativo dentro de las fronteras de un país desarrollado que a nivel mundial, y por eso los gobiernos gastan cada vez más en investigación. Por otra parte, las economías externas positivas aumentan conforme se produce la concentración industrial de distintas empresas de un sector en un lugar determinado. Las ventajas de esta concentración industrial ya fueron expuestas por Alfred Marshall 1920 y podemos sintetizarlas del modo siguiente. La concentración de varias empresas del mismo sector en un lugar determinado genera 1. Un mercado de trabajo conjunto de la mano de obra cualificada. Esto beneficia tanto a los trabajadores, que saben que si pierden su empleo podrán encontrar otro en la misma zona, como a las empresas, que saben que dispondrán de mano de obra abundante ya que todos los trabajadores cualificados acudirán a ese centro industrial.
2. El aprovisionamiento de bienes intermedios a bajo coste, ya que las empresas que proveen a un sector tenderán a localizarse también cerca de sus clientes. 3. La citada ósmosis tecnológica, mediante la cual los avances tecnológicos de las diferentes empresas se transmiten o filtran a las otras empresas. Las ventajas de los rendimientos crecientes de escala engloban estas características. Como el modelo centro-periferia de la localización industrial nos indica, debido a las enormes ventajas de las economías de escala, en especial en sectores de alta tecnología fuertemente oligopolizados, a las empresas del sector no les conviene tener varias plantas, ya que entonces no aprovecharían del todo las ventajas de los rendimientos crecientes de escala. Esto las lleva a localizarse, al menos en lo que respecta a sus plantas matrices, donde se realiza la investigación, en un solo lugar. Que ese lugar esté en un país determinado o en otro no les es en absoluto indiferente a los gobiernos de las naciones porque, como se ha señalado, las ventajas que producen esas concentraciones para un país son enormes. Por lo tanto, si un gobierno, mediante una política industrial activa, puede lograr que el enclave de concentración industrial tecnológico se sitúe en su territorio, obtendrá beneficios para la nación. Además, debido a las ventajas de la concentración, una vez que el enclave se asiente allí, es muy posible que se quede allí debido a las economías de escala. Nos hemos referido a los sectores de alta tecnología como aquellos que son candidatos a ser subsidiados por el gobierno mediante una política industrial activa, pero no hemos dicho cuáles son esos sectores. Se ha afirmado que estos sectores suelen coincidir con aquellos que podrían ser susceptibles de ser apoyados mediante una política comercial estratégica por presentar beneficios extraordinarios, estar fuertemente oligopolizados y tener fuertes barreras de entrada. Pero resulta difícil decir cuáles son los sectores estratégicos, decir qué sectores son más valiosos en el margen para una economía. Y este es, tal vez, el mayor problema con el que se encuentran los defensores de la política comercial estratégica, poder determinar qué sectores, industrias o empresas deben ser subsidiados y en qué casos. D. ¿Cuáles son los sectores estratégicos? Intuitivamente parece razonable que existan sectores estratégicos, al menos, en el corto y medio plazo, periodo durante el cual la competencia, ya sea perfecta o imperfecta, no permite la reducción de los beneficios extraordinarios de aquellas empresas que los tienen. Cuando nos ocupemos de las críticas a la política comercial estratégica veremos que ciertos autores opinan que estos sectores no existen. Pero nadie puede arrebatar a sus defensores el derecho a formular una serie de requisitos que debería cumplir un sector para poder considerarlo como candidato para el apoyo gubernamental mediante una política industrial activa. Spencer presenta un riguroso análisis para intentar encontrar estos sectores. A continuación lo expondremos, pero conviene no perder de vista que la finalidad de estos subsidios no es otra que aumentar el bienestar nacional, a falta de un indicador más preciso del mismo. Hemos de contentarnos con la renta nacional como su medidor. La justificación para una política comercial estratégica se encuentra en la imperfección de los mercados, que permite a ciertos sectores obtener beneficios extraordinarios durante un periodo de tiempo considerable gracias a las barreras de entrada. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.